Muchísimas gracias a todos ustedes. He preparado una disertación para hoy con un recurso literario y un recurso con una imagen que espero que los podamos disfrutar y que yo tenga la capacidad de introducirlos correctamente. El título de la disertación es La razón de la fuerza y la sinrazón de la fuerza bruta. En primer lugar, tengo que agradecerles a todos ustedes, a la gente del Plan Fénix, que es la tercera vez que insisten en invitarme a un evento de esta naturaleza, y yo estoy realmente muy contento por poder participar y por la inteligencia que han tenido en hacer este número, en que lo coordinase Raúl, y en el título que le han puesto al evento, Injusticia, ¿qué injusticia enfrentarás? Así que, posicionado con eso, he pensado algunas ideas para compartir con ustedes, y no puedo dejar de mencionar lo siguiente. Así como en la prosa existen los prosistas mayores como Ezequiel Martínez Estrada y Ricardo Piglia, y existen los poetas mayores como Oliverio Girondo y Pablo Neruda, yo hoy estoy acompañado, participo en realidad, con dos juristas mayores, con los dos juristas mayores de América Latina, que son Julio y Raúl, y no me refiero a la edad, sino que me refiero a la dimensión, y al volumen que tiene al norte, al sur, al este y al oeste de América Latina, y también en España y en Italia, la obra de ambos. Y en relación a lo que decía el coordinador, he aprendido mucho de mis maestros en relación a los viajes, así que en ese caso creo que haber sido un buen alumno. Como advertencia preliminar, cuando uno plantea la injusticia, hablar de la injusticia es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en cualquiera de los aspectos valorativo, sociológico, normativo. La primera aproximación que voy a hacer es la siguiente. La injusticia podemos referirla a nivel mundial o a nivel de la Argentina. No quiere decir que la injusticia que existe a nivel mundial no tenga un correlato en la Argentina, pero toda la disertación que yo voy a realizar está encaminada a lo que sucede en los imprecisos límites geográficos de la República Argentina. Y en ese sentido, he pensado en 3 o 4 cuestiones que quiero compartir con ustedes, que es precisamente lo que está anunciado en el título, en el derecho como la regulación de la fuerza o la sinrazón de la fuerza bruta. La diferencia entre la razón y la sinrazón, la diferencia entre la fuerza bruta y la diferencia entre algo pensado, entre algo regulado. A todos los seres humanos la vida nos ha sido impuesta. Por Dios, por alguien que lo haya suplantado, no sabemos por quién, pero la vida nos fue impuesta. Del mismo momento en que la vida nos ha sido impuesta, debemos conjugar nuestras individualidades. Y la conjugación de nuestras individualidades, con algún mayor o menor grado de consenso, desde hace unos años, desde hace aproximadamente, digamos, unos 300, unos 250 años, pero desde hace poco tiempo, se viene llevando a cabo a través de un instrumento conocido como derecho, específicamente el derecho constitucional, que trata de alguna manera de conjugar las individualidades y darle un sesgo de razón a todo esto, en el cual va a decir, al fin y al cabo, el fin mínimo que tenemos todos nosotros es la paz, la condición mínima que estemos todos en pie, sustituir las balas por los votos, sustituir la efusión de sangre por el debate, por la deliberación. Pero frente a este modelo de la conjugación de las individualidades, que diría que es la reglamentación de la fuerza, porque en toda comunidad tiene que existir una fuerza, tiene que existir alguien que monopolice, que ordene, es natural, existe otra fuerza, una fuerza bruta, una fuerza enérgica, una fuerza irresistible, que vuelca con todo, que no le importan los límites impuestos o predeterminados por el derecho, y que pareciera que con el solo hecho de ganar una elección se puede pulverizar, se puede eliminar, se puede erradicar por completo un orden jurídico que se encontraba vigente. Entonces, entre estas dos nociones, no pensar que la reglamentación de la fuerza es el paraíso ni Disneylandia, pero sí pensar que la fuerza bruta, y ya anticipo la conclusión del trabajo, es algo muy cercano al infierno. Los seres humanos hasta ahora, por lo menos con nuestras inteligencias,
no hemos alcanzado ningún instrumento más provechoso que el derecho para alcanzar la paz. En la medida que todos estemos en paz, que no nos dañemos los unos con los otros, podemos pensar en otros tipos de bienes, tales como la igualdad, tales como la libertad. Pero si no estamos en pie, no podemos pensar. Y acá introduzco el primer recurso literario que me pareció fabuloso para este evento, que es un escrito de Jack London, de 1911, que se llama La fuerza de los fuertes, y lo voy a sintetizar de la manera más simple posible. Resulta que había un gran valle, y en ese gran valle estaban de un lado los comepeces, que eran 100, y del otro lado estaban los comecarne, que eran 10. Los comecarnes estaban unidos, y los comepeces estaban completamente desunidos. No habían descubierto todavía la idea de la mutualidad, dice London. ¿Qué pasó? Los comecarne, que eran 10, actuaron como un solo hombre. Atacaron a los comepeces, y en el ataque a los comepeces, cada uno de los comepeces se defendió por sí mismo y fueron completamente derrotados. No habían descubierto, dice London, la mutualidad, el encontrarse con el otro, el unirse. Y a partir de ese momento, señala London, hicieron una asamblea, y luego de esa asamblea apareció el primer consejo, y luego de ese primer consejo apareció la primera ley como para empezar a ordenarse. Esa es la fuerza organizada, esa es la posibilidad que los seres humanos dotados, o algunos o la mayoría de los seres humanos que tienen capacidad y que se encuentran dotados de razón, de organizarnos mínimamente para decir, en fin, iremos por este camino, disciplinaremos nuestra conducta de este modo, y podemos distinguir, como hace un profesor italiano, que yo he conocido a través de ellos, un profesor italiano muy reconocido que se llama Luigi Ferraioli, que tiene una definición muy interesante. Él distingue la fuerza regulada, la llama derecho, y la fuerza desregulada la llama no derecho. Es decir, que en una comunidad entonces puede existir, como en la de los comepeces y la de los comecarne de Jack London, una fuerza regulada y una fuerza desregulada. Cualquier parecido con lo que sucede en la Argentina no es pura casualidad porque está realizado con pura intención. Y voy a ir directamente hacia el meollo de la cuestión. El derecho puede ser la expresión de los más fuertes, pero también puede ser la expresión de los más fuertes y puede ser la expresión de los más justos. Sucede que en ocasiones, y hay una distinción muy interesante que marca Raúl Zaffaroni en 1973 y que la vuelve a repetir, se ve que está muy convencido porque la volvió a repetir en página 12 hace unos pocos días, la distinción que hace entre el derecho como saber entre saber y como poder. Porque pareciera que los juristas tenemos un saber y el derecho objetivo que anda dando vuelta por ahí tiene que ver con otra cosa. No, las normas existen, nosotros las estudiamos, nosotros las describimos, vienen otros que las eliminan, las erradican, las pulverizan, creen que por ganar una elección, vuelvo a insistir, pueden hacer lo que absolutamente se les da la gana. Entonces, el derecho es siempre político porque se dirige a la organización de una comunidad política. Y cuanto más razones existan para poder organizarla, quizá podamos pasar a un segundo paso y decir, bueno, al fin y al cabo, el derecho es la sintaxis de la fuerza, el derecho es la semántica de la paz, y quizá, para algunos que les gusta mucho la palabra justicia, quizá el derecho podría tener cierta conexión con la morfología de la justicia, como si fuese un ejemplo puramente de castellano, la distinción entre sintaxis, semántica y morfología. Hay fuerza que no está disciplinada, hay fuerza que existe, hay fuerza que se encuentra completamente desregulada, hay fuerza que no tiene ningún asiento y que uno se siente obligado a respetarla. Entonces, en función de esta inmensidad de fuerza desregulada que comienzo a ver por segunda ocasión en mi vida, por tercera ocasión en mi vida adulta, la primera fue en 1976, la segunda fue en 1990, no estoy comparando, sino que estoy diciendo los momentos en que he visto fuerza desregulada en mi vida adulta. En este momento comienzo a ver nuevamente fuerza desregulada y me pareció interesante, sobre todo por el auditorio, compartir con ustedes una imagen maravillosa de un tapiz de Alberto Durero de 1524, que ustedes pueden advertir acá,
que lo elegí específicamente para esto. Claramente, en el potro de tormentos se encuentran la verdad, el derecho y la razón, y el juez corrupto es el que está con el látigo azuzando, y ahí el bebé que yace es la piedad. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. ¿Por qué? Porque en la configuración de esta cosa que nosotros llamamos derecho, inevitablemente tiene que ingresar la verdad. Es imposible que podamos regular la realidad, pensar la realidad, el pasado, el presente y el futuro, si no tenemos en cuenta una correspondencia factual entre quiénes somos y para dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, cuál es la verdad, qué pensamos nosotros precisamente de esta verdad. Pongo un ejemplo. El endeudamiento perverso del Estado argentino. El Estado argentino jamás se ha endeudado como se ha endeudado en los últimos 18 o 20 meses. Asistimos a un endeudamiento colosal, a punto tal que acá debe haber muchos economistas, y yo no lo soy, sé muy poco de economía, estamos ya llegando a que la relación entre la deuda externa y el Producto Bruto Interno es exactamente la mitad. O sea, estamos en el borde del abismo, si acaso ya no pasamos el abismo. Y esto es una verdad, porque es imposible el desarrollo de ninguna comunidad, es imposible el desarrollo de ninguna comunidad organizada, es imposible pensar la ordenación de una comunidad con esta fuerza bruta e irresistible que toma deudas para mis bisnietos y para mis tataranietos y para mis chosnos, que yo no voy a conocer y que van a seguir pagando una deuda. Es una verdad irrefutable. Pero para construir el derecho que nos decía Durero, también hace falta la razón. Es un modo de pensar coherente. ¿Cómo pensar coherentemente? ¿Cómo ordenar nosotros nuestra comunidad? ¿Cómo descubrir y cómo darnos cuentas entre nosotros y decir que de cada 3 argentinos, 2 son desposeídos? Uno es pobre y el otro es vulnerable. ¿Cómo pensar en este sentido? ¿Cómo racionalizar estas ideas? No digo ya para una sociedad más justa, sino que estoy diciendo precisamente para una sociedad ordenada. Absolutamente todas las medidas que se van tomando, que no las voy a mencionar, se toman directamente para desposeer aún más a los desposeídos. O sea, tomamos deuda, vamos en contra de la verdad y vamos en contra de la razón. Consecuentemente, estamos mucho más en presencia, me gusta mucho más señalar la fuerza bruta que la injusticia. Es pura fuerza lo que estamos asistiendo. La paz permanente en cualquier comunidad mundial solamente puede basarse en la justicia social. Es imposible sostener la paz, es imposible sostener no dañar al otro, porque más tarde que temprano los excluidos van a hacer oír su voz propia. Y eso en algún momento la historia demuestra que siempre estalla por el aire. En segundo lugar, hablando de la verdad, la mentira que se dice que tiene patas cortas, en este caso proviene de los servidores públicos. La mentira de los servidores públicos lesiona la paz social. En tercer lugar, la irracionalidad que cambia, despoja por completo la posibilidad de la deliberación democrática por decretos del príncipe, por decisiones del príncipe. Julio está asolado por la cantidad de decisiones que se han tomado, que yo no los voy a mencionar, pero digo que es 1 por semana o 2 por semana, decisiones que se toman al margen del orden jurídico, fuerza bruta irresistible. La ausencia de verdad y de razón nos vuelca entonces, nos transforma como unos seres incivilizados, enfermizos, bípedos, implumes. ¿Qué es lo que somos en definitiva? En pleno siglo XXI, cuando pretendemos una comunidad organizada que no se funda en la verdad ni en la razón. Y hace 500 años ya Durero lo venía anunciando cuando mencionaba la corrupción, la alegoría de la injusticia del tapiz de Michelfeld. Finalmente, y para concluir, Jack London, en algún momento de su cuentito La fuerza de los fuertes, dice: los necios algún día habrán muerto
y entonces todos los que estén vivos caminarán hacia adelante. Suya será la fuerza de los fuertes, y unirán su fuerza, de modo que ni un solo hombre en el mundo luchará contra otro. Por ahora nos cabe mantener la ilusión. Como decía Yering, en pleno siglo XIX, la lucha por el derecho, la lucha por mantener nuestras categorías, por formar a nuestros alumnos. En definitiva, distinguir esta patología que se da en el marco del derecho, de este derecho, iba a decir derecho injusto, pero no es derecho injusto, porque es un derecho insoportable. Son decisiones absolutamente insoportables que me niego rotundamente a llamarlas derechos. Pienso, por ejemplo, en el 2x1 de la Corte Suprema. O sea, hay infinidad de cuestiones que no puedo mencionar. Pero sí quiero terminar con esto, que es que la lucha por la paz social es la lucha que estoy convencido que corresponde llevar adelante. Que una oración laica debería movernos a todos los ciudadanos y que todos los ciudadanos moviésemos a su vez a los oficiales públicos. Elegir de una vez, en definitiva, para siempre, entre la imperfección del derecho, porque el derecho es imperfecto, pero que conjuga las individualidades de cada uno, y dejar de lado la sinrazón de la fuerza bruta, individual o plurindividual, de plutócratas, de gobierno de los ricos que pertenecen o que son CEOs de compañías multinacionales. Esta plutocracia, esta sinrazón de la fuerza bruta nos acerca al infierno más temido, que es la exclusión perenne de los desposeídos. Muchísimas gracias.